¿Cómo están ustedes, amigos? Luis Fernando Gavilanes para Alta Gama Terapias, y en esta ocasión estuvimos invitados a una masterclass con Paola Andrade, que ha sido la ganadora de la ONU a los premios de la ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esta conferencia la he dividido en dos partes para que ustedes tengan el privilegio de saber más acerca de lo que se está haciendo a nivel de ayuda a los niños, porque realmente me sorprende bastante que de esto se hable muy poco, y estuvieron canales de televisión en el evento, pero realmente luego ustedes saben que por lo general lo que hacen los canales de televisión es poner una pastilla informática de un minuto, a lo mucho 2 minutos, y nada más. Aquí mi persona les ha traído la conferencia prácticamente entera, y espero que les resulte a ustedes de mucho valor. Oprah Winfrey, por ejemplo, es una persona que trabajó a través de sus programas para que la gente entendiera que la violencia y estadísticas, que la violencia pasa en 9 cada 10 veces sin penetración el abuso sexual pasa sin penetración y sin violencia. Es decir, estamos esperando que haya una señal como sangre, cuando la mayoría de violencias que generan igual trauma son invisibles. Ella trabajó por eso. Erin Merrin, que es alguien con la que pudimos nosotros trabajar en el tema, también violentada, ha cambiado en más de 34 estados de los Estados Unidos las leyes para que sea obligatorio educar. Y eso es una de las cosas con las que cuando mapeaba el mundo, estoy hablando 15 años atrás, me daba cuenta. Por eso es que al final decidimos, y senté a Ricardo y le dije, voy a tener que salir a decir qué me pasó a mí, porque es cómo funciona el efecto dominó. Vino de un estudio, ¿no? Entonces yo te diría que somos muy parecidos, si bien lo que pasa es que hay muchos estados que tienen más recursos y que el tema es prioritario, y aquí lo que existe es un abandono estatal. Es un abandono estatal terrible. Para poner un ejemplo, cuando nosotros en el 2017 creamos con UNICEF el programa Super Profes, que se lo dimos gratuitamente al gobierno de Lenín Moreno, ellos lo llamaron Más Unidos, Más Protegidos, creado por Ricardo y por mí con fondos de UNICEF. Cuando pasó el siguiente gobierno, se desapareció todo. UNICEF, cada vez que cambia una autoridad, tiene que volver a empezar desde cero. Y cada vez hay menos fondos, eso es lo que está pasando ahorita, pero el problema es global. Pero también yo te diría que la esperanza, no creo que es accidente que vaya a África, no creo que es accidente que vaya a Roma, que son cosas que me han pasado. Yo creo que viene de este decir, es más importante ser que parecer, y cuando hay un paradigma en el que también estamos trabajando con No More y con la campaña de acción de la ONU en la medición de las evaluaciones y resultados, es cuando empieza esta gira global y este trabajo importante. Entonces yo te diría que es más común de lo que uno piensa. Y seguramente, Paola, los aquí presentes se han de preguntar, bueno, ¿y cómo le puedo hablar, por decirte, a mi hijo de 3 años, de 1 año, de 5 años sobre este tema? ¿Cómo comienzo? ¿No? Y algo que yo te contaba, ¿no? Y que lo disfruté mucho de hacerlo, realmente fue a través del programa Guardianes, nuevamente, es que, y quiero que después, por supuesto, tú nos expliques un poco más, jugando con mi hijo, después de tomar este curso, tú enseñas una técnica, ¿no? Que es como el juego del semáforo, ¿no? Y corrígeme después, por favor, si lo estoy diciendo mal, pero así como el semáforo, ¿no? Que es, está rojo, significa claramente que no podemos pasar, o en este caso, nadie puede transgredirte, ¿no? El amarillo, la cautela, y el verde, bueno. Y jugando con mi hijo a las tortugas ninjas, yo le explicaba cuáles son tus partes íntimas, ¿no? Entonces, yo le decía, a ver, tu cabeza, las personas pueden tocar tu cabeza. Bueno, si te gusta que te toquen la cabeza, ok, sí, pero si no, tú puedes decir que no. ¿Cuáles son, no sé, tu rodilla? Ok. Tu pene,
ok, eso es rojo, nadie puede tocarlo. Y es muy interesante ver que un niño de 5 años, a través del juego, algo que habrá durado 1 o 2 minutos, tiene claro cuáles son sus partes privadas y por qué nadie debe tocarlo. Y ahí, ¿dónde empieza a ser claro el cerebro reptiliano o reactivo? Estábamos en un jardín de infantes, esa es la maravilla de haber capacitado. Estaba en un jardín de infantes donde teníamos que capacitar a 50 padres. Llegaron todos como que iban a la guerra, ¿no? Porque sabían que era un tema de prevención de abuso, era gratuito, era un lugar público. Todos tenían cara de que los iban a matar, porque es el tema del que no quiero ir, pero bueno, ¿no? Y la rectora estaba entusiasmada, pero se volvió un poquito loca, yo creo que también nerviosa ella. De repente dijo, ya te saco los niños de 3 años, ¿no? Y yo no estaba preparada para niños, era un tema para adultos. Y yo le dije, iba a decirle no, pero ella estaba muy entusiasmada y de repente salieron 40 niños. Aquí estábamos todos ahí. Me da risa porque yo estaba aquí hablando y todo mi equipo, que había como 6 personas en mi equipo, todos salieron corriendo. Y yo les dije, pónganme las super reglas. Entonces, con los niños yo empecé a cantar, ¿no? Mis partes íntimas, y los niños señalaban. Mientras los niños señalaban, saltaban desde la parte lúdica y desde el cero maldad y desde el cero morbo, los padres en su cerebro reptiliano era como que habían visto literal un dinosaurio. Se achicaban, se encorvaban, cerraban los ojos, se paraban al baño, se mareaban. Y ahí empezó este tema, ¿no? Porque no me cerraba que solamente es porque la sexualidad es un tema tabú. Había algo en su biología que los hacía reaccionar. Entonces yo les dije, después cuando se fueron los niños felices, mamá, mi pene, gritaba, y la mamá se daba contra la silla. Yo le dije, claro que mi equipo nunca me ayudó porque yo trataba de que me ayuden, pero todos dijeron, no sé cómo lo va a resolver, porque de repente tenía 30 niños, pero lo resolví porque, como diría mi hija, tengo 3 años también, entonces me siento de la misma edad que esos niños. Pero lo que yo le dije a los padres fue, qué pena que no se puedan ver, porque cuando sus hijos salieron, ustedes pensaron que yo iba a ponerles una película pornográfica, iba a contarles, es un juego. Para ellos no hay maldad. La maldad, el tabú, el miedo, la parálisis está generada por ustedes. Primero, ¿por qué se genera? Porque tu abuela no te habló de eso, porque tu madre no te habló de eso, porque no había una campaña que te hable de eso, no había nada. Entonces, la forma es lúdica, pero el cuento que yo escribí, lo escribí para las madres, porque a mí me cuesta llegar a los adultos. Y lastimosamente los niños no pueden decir, me voy a inscribir en el programa Guardianes y me voy de la casa porque mi papá me está abusando. El niño necesita en un 100% del adulto para poder estar seguro. Y mi mayor pelea durante este tiempo ha sido enfrentarme a esa pared, que ahora entiendo que es la biología. Es algo que no evolucionó y que tiene que entenderse para que la gente entienda por qué funciona así. Pero al mismo tiempo, mientras veíamos estos ejemplos que me permitían a mí ir anotando, porque yo todo anoto, voy escribiendo, también me pasó con 2 personas, una quien quiero mucho, que ya no está aquí, con Ana Buljubasic, y con este chico Pinargote en TC, que fuimos, capacitamos, y la siguiente vez que fuimos, Anita me dijo, oye, tu campaña me tiene muy mala mía, mi nieta ya no me deja que le dé una nalgada, y me dice, abuela, mis partes privadas. Y antes de irnos a comerciales, me dijo al aire. Y después Pinargote me dijo, sí, y a mí me pasó lo mismo. Mira, le leímos el cuento, le pusimos a mi hija, y mi esposa se fue a Colombia, y mi hija me hizo videollamada para que yo la meta al baño, porque él decía que nadie más que su mamá la puede meter al baño a mi hija. Fue horrible. Y yo les dije, y ahí me di cuenta, de la misma manera como hemos capacitado a cientos de personas por webinars, por Zoom, como cuando tú ibas trabajando con estos adultos y ibas trabajando con estos niños, los niños eran capaces de poner límites, eran muy rápidos y eran los niños los que capacitaban a los adultos. Era, abuela, no, papá, no. Y me dice, ¿cómo? Pero ahora ya no puedo tener acceso a mi hija. Y le dije, mira, tu hija hoy sabe que ni su papá puede tocarla.
Entonces no va a permitir el abuso de un sacerdote, de un pastor, de un maestro, no lo va a permitir de un psicólogo, no lo va a permitir de nadie, porque ni su papá. Y también sabe que ni siquiera ni de juego, porque la mayoría de los agresores empiezan tanteando el terreno con comentarios desagradables, con manotazos, por eso se llaman zonas grises a veces, se llaman zonas grises como el cuello. Y esto ha sido crear, ¿no? Cosas increíbles con las que capacité. Déjame contarte que cosas se han dado que no existían en el mundo. Estábamos en un grupo de 12 madres con una psicóloga ex fiscalía, ex CEPAM, que había dado a luz, pero el tener que trabajar con tantas víctimas que contaban cosas inenarrables, hizo que ella llegara y un día, en vez de ser la psicóloga, ella empezó a llorar, porque se dio cuenta que los besos en el cuello a bebés hace que los niños rechacen, porque es una zona erógena. Y está tan normalizado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Johnson tenía portada de niños desnudos, que en la generación de mi abuelo todos los niños se les tomaba una foto desnudos. Y yo tuve que empezar a educar a centros a decirle, tú no puedes poner un niño en pañal. Tú estás viendo esto con los ojos tuyos, totalmente paralizada, totalmente aislada, sin entender que existen un 7% de humanos que en esa foto le hace un capture y la vende. Y tu hijo es parte de un portafolio. Es remirar el mundo de una forma diferente, que podían decir horrible, no, realista. Y cuando realmente lo puedes ver así, no sientes que estás a la defensiva, sientes que estás generando superhéroes que son capaces de decir no, de defenderse, y hoy, con el tema de inseguridad, de poder reconocer peligros antes de que ocurran. Mis hijos, yo siempre digo que mis 2 hijos menores, porque mi hija mayor nació en mi silencio, pero mis 2 hijos menores, yo a forma de broma, siempre que capacito digo que son las FARC de la prevención. Es decir, mi hija ha venido cuando alguien pasó con algo con mi hijo y paró un bus e hizo bajar al bus porque alguien estaba tocando las partes privadas de mi hijo. Al otro día hablamos con el colegio. Eso puedes lograr con tus hijos. Pero lo más interesante es que cuando fuimos al colegio a decir que íbamos a hacer esta campaña, la Miss Ivonne, que casi crió a mi hijo, que es igual que yo de inquieto, igualito que yo ya, con todo lo bueno y lo mucho malo que tengo, y me dijo, ahora entiendo. Había un niño en el colegio que su papá golpeaba a su mamá, y el niño cogía y ponía a las niñas contra la pared y les levantaba la falda. Ricardito salía y corría y torturaba a las profesoras para que vengan, pero no solamente eso. Ricardito su mente estaba hecha para que estuviera siempre al otro lado del salón de donde estaba este niño. Es decir, si el niño entraba, Ricardito se ponía en el otro lado. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que queremos para nuestros hijos, es eso. Que en cualquier circunstancia en la que están, en vez de pensar, qué mal, me van a matar, sino digan, esto es un escenario de peligro, mejor estoy lejos de esa persona, antes de que pase. Entonces, es un superpoder. Ese Ricardito es un niño que vino a los 13 años y me dijo, mamá, unos chicos de Quito en un pool de juego empezaron a acosar a mi amiga. Les paré el carro, la llevé a mi amiga a WhatsApp y le dije que si necesitaba algo de mí. Ese mismo Ricardito. No solo, como dijo mi hija María Paz el otro día, que mi mayor acierto fue casarme con un hombre que no era violento para romper los ciclos de violencia, porque mi principal agresor es mi papá, que es ya un cambio, un legado, pero además es haberlo formado para tener esta capacidad no de ver el mundo como un lugar peligroso, sino de ver el peligro y anticiparse para que no tenga que ser víctima. Y qué importante esto, ¿no? Tener este compromiso como padres, como familiares, como educadores, como vecinos, de lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean víctimas. Paola, también lo hemos conversado en otras ocasiones y en nuestro nuevo bebé, Héroes Talks, que los invitamos a la audiencia que se conecte en este programa tan bonito que lo transmitimos porque es una alianza de Ecuador Dice No Más con Radio 99.
pero qué importante, ¿no? Es que la palabra violencia, ¿no? Engloba muchísimas cosas. Y tú mencionaste el tema de un juego, ¿no? Cómo el mundo virtual, de alguna forma, puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Analizamos hace poco, tú nos diste un análisis muy importante sobre esta serie Adolescencia, ¿no? Y los peligros que los niños y adolescentes están expuestos, ¿no? A las redes y que muchos padres dicen, bueno, pero es que si fue por una pantalla no fue abuso. Y desgraciadamente están equivocados. Están equivocados y ¿qué le digo? ¿Cómo se lo explico? Y algo que con la experiencia, y nuevamente vuelvo a los programas, me ha ayudado muchísimo a entender que mientras más claro y de manera más sencillo se lo explicas al niño, mejor. Sí, y aquí esa es otra cosa que es muy bueno que lo hayas tocado, que es la romantización de la crianza, ¿no? Pasa la serie Adolescencia y veías 500 programas sobre el tema. ¿En qué se centraba el tema? En incels. El tema realmente es en la falta de conexión que existe padres e hijos. Porque tú tienes a tu hijo metido con una computadora y está a un clic de 500.000 agresores diarios. De eso se trataba. Los padres no hablaron con él, los padres de los compañeritos que podían haber evitado no hablaron con él, los padres de la chica no hablaron con él, el detective, que es el padre de un chico, se dio cuenta que sufría bullying y no hablaba con él. Pero la gente, cuando coge eso, claro, como no entienden este nuevo paradigma de que se trata de este cerebro reactivo que no está preparado, la gente lo lleva siempre a romantizarlo, a buscar algo que es externo. Yo pasé una etapa que también quería resolverlo ya, y me ha tomado 15 años poder comprender esto. O sea, yo quería que haya una solución inmediata. Nosotros queremos que sea este programa de control parental. No, porque queremos evadir esa conversación. No. Yo recuerdo que cuando me hicieron una entrevista, la primera que me dijeron, ¿cuál es la visión de Ecuador Dice No Más? Y yo lo dije esto porque yo creo que hay una conexión siempre con el alma, ¿no? Pero yo dije, yo aspiro que en el futuro, gracias a Ecuador Dice No Más, un niño pueda reconocer a un agresor sexual solamente porque lo hace sentir incómodo, se lo cuente a su mamá y su mamá sea capaz de actuar antes de que ocurra la violencia. Y de eso se trata. Niños con voz, padres que pueden escuchar, que pueden ver, que pueden reconocer. Los padres simplemente podrían reconocer la agresión sexual si son capaces de ver cómo interactúan sus hijos con las personas que les rodean y cómo interactúan las personas que les rodean con sus hijos. Hay una anécdota que para mí es impresionante y es una de las cosas que me siento muy culpable en su momento, pero era que estaba un famosísimo jugador de fútbol, parte de la campaña, grabando en el estudio de Joshua Degel todos estos videos. Y este jugador de fútbol estaba con una niñera, con su bebé, y me la dio a mí para ir al baño, la niñera. En esa ida al baño, la bebé se aferró a mí y cuando vino la niñera, la bebé no quería regresar con la niñera. Lo vemos, nos pasa, pero la comodidad, mamá, no quiero ir a la casa de mi amigo. Vas, que ahorita tienes que ir, no tengo tiempo. Erin Merrin, que es la que yo te digo que cambió la ley, se fue a la casa de su vecina de toda la vida, pero ese rato había venido el tío de su vecina, la metió al baño, la violó, ella salió con sangre, llegó a la casa y se quiso suicidar, rompió un vidrio, la hospitalizaron. Mira la inoperancia, no detectaron la violación y después de ella sacó unas cuentas que le costó $79,000 de todas las clases extras, que le costó al gobierno atender todos los problemas que nunca fueron detectados, que luego se llamaban TDAH, depresión, etc. En un hospital. Y de eso se trata, ¿no?
de observar cómo viene esta niña, ¿no? De mirar, de observar. Cosas como esta me ha tocado a mí. Yo tengo una hija que ha tenido depresión, y hablar con mi esposo y decirle, mira cómo le cambia el cabello, mira cómo le cambia la piel, observa, ¿no? Y es parte del tema de observar, de mirar, y no son cosas cómodas, y no hay nada más doloroso, pero y uno puede ir mejorando, y no siempre lo hace bien, y cuanto más pasa el tiempo uno puede mejorar, porque la maravilla del paradigma del cerebro guardián no es que, es como tocar un instrumento, ¿no? Aprendes una canción, pero luego te vas avanzando y la puedes llevar a otro lugar. Lo que hizo esta rectora de este lugar, que tumbó todas las paredes, y hoy, gracias a ella, también pudimos pilotear y sacar las primeras herramientas en braille. Desde la arquitectura, desde tu lugar, si eres coach, si eres psicóloga, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué escuchas esto? ¿Para qué? De eso se trata, empezar a contar esta historia, estas herramientas, y también de formarte. Hay muchos programas. Tenemos el largo como Mental Shift, que es quiero generar un impacto grande en el mundo. El corto, observar todo con los lentes de la protección, que hoy más que nunca, y esto es importantísimo, ¿no? Ricardo está que me hace así, que no sé si es que me está amenazando que me va a pedir el divorcio o que me va a matar, pero me hace así mal. Y acabo de ver Copycat hace 2 días, así que no es nada bueno. Ella estaba dando un discurso y él hizo así, después la colgó en el baño, así que no voy a ir al baño por si acaso. Y mi hija me va a retar, mamá, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ya está bien, pero ya pues. Sin filtros para todo. Yo te dije que ustedes son los primeros en haber... ¿De qué estaba hablando? Que soy menopáusica. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué dije? Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta parte de la conferencia Ecuador dice no más, con Paola Andrade. Realmente es ella y el esposo los que están encaminados en llevarles a ustedes este tipo de desarrollos para las escuelas, los colegios, las profesoras. Espero que quieran compartir esta información y también que se puedan suscribir si es que quieren saber más de esto, y que me dejen sus comentarios en la parte de abajo.